Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que estoy seguro que va a dar mucho de qué hablar, porque involucra a dos de las estrellas más brillantes de Turquía, y cuya conexión profesional ha cautivado a millones alrededor del mundo. Hablo, por supuesto, de Can Yaman y Demet Özdemir. Han sido compañeros de pantalla, han compartido una química innegable, y la pregunta que resuena en cada rincón de sus fandoms es, ¿cuál es el futuro de su carrera juntos? Podríamos volver a verlos compartiendo escenas que nos roben el aliento. Prepárense porque vamos a desgranar cada posibilidad, cada rumor, y cada indicio que nos haga soñar con un posible reencuentro profesional de estos dos ídolos. Si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Porque la aventura del entretenimiento turco está recién comenzando. Can Yaman y Demet Özdemir. Desde que pisaron por primera vez el set de Erkencikus, supimos que algo especial estaba sucediendo. Su química traspasaba la pantalla, y no era solo actuación. Era esa chispa, esa complicidad que hacía que cada mirada, cada gesto, cada diálogo pareciera real, vivido, y nos contagiaba de esa pasión. Can con su carisma arrollador y su presencia magnética, y Demet con su dulzura, su talento natural y esa expresión que lo dice todo con una sola mirada. Juntos crearon una magia que los catapultó a la fama internacional. Y claro, ante tanto éxito, la inevitable pregunta surge, ¿qué sigue para ellos? Es importante recordar que la vida de un actor, especialmente uno que ha alcanzado un nivel de reconocimiento tan alto, es un camino de constante evolución. Ambos han seguido trayectorias individuales muy exitosas después de Erkencikus. Can Yaman, por ejemplo, se embarcó en proyectos que exploraban diferentes géneros, incluyendo su incursión en producciones italianas, demostrando su versatilidad y su deseo de expandir sus horizontes. Su interpretación en series como Viola come il mare no solo amplió su base de fans, sino que también le permitió explorar un lado más maduro y complejo de su actuación. Por otro lado, Demet Özdemir ha continuado deleitándonos con su talento en diversas producciones turcas, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y respetadas de su generación. Series como Doğduğun Kaderindir o Taktikçiler han mostrado su capacidad para asumir roles protagónicos con profundidad y convicción, ganándose elogios tanto de la crítica como del público. Pero, ¿qué hay de la posibilidad de un reencuentro? Aquí es donde la cosa se pone interesante. El mundo del entretenimiento turco y el de la televisión en general es muy dinámico. Las producciones que funcionan, que dejan una huella imborrable en el público, a menudo se replantean para revivir esa magia. Pensemos en la posibilidad de que un productor o una cadena televisiva, al ver el inmenso potencial y el deseo de los fans, decidan apostar por una secuela, una precuela, o incluso una historia completamente nueva que los reúna. Consideremos los factores que harían esto posible. Primero, la demanda del público. Los fans de Erkencikus son increíblemente apasionados. Las redes sociales vibran constantemente con peticiones, fanart y anhelos por volver a ver a Can y Demet juntos. Esta presión, este entusiasmo generalizado, es un factor que ninguna industria, y mucho menos la del entretenimiento, puede ignorar. Los productores son conscientes de que un proyecto protagonizado por ellos dos tendría, de entrada, una audiencia masiva garantizada. Segundo, la madurez artística. Ambos actores han crecido profesionalmente desde Erkencikus. Han asumido roles más complejos, han perfeccionado sus técnicas interpretativas y han ganado una experiencia invaluable. Un reencuentro hoy, años después, les permitiría abordar personajes con una profundidad y una perspectiva diferentes. Imaginen a Can y Demet interpretando una historia de amor más madura, con los desafíos y las complejidades que la vida real presenta. Podrían explorar nuevas facetas de sus personalidades, mostrando una evolución que solo el tiempo y la experiencia pueden otorgar. Esto no sería una repetición de lo que ya vimos, sino una nueva etapa, una evolución de la magia que ya crearon. Ahora, hablemos de los obstáculos. La principal dificultad y la más obvia son sus agendas y sus compromisos individuales. Ambos están constantemente trabajando en nuevos proyectos, y la coordinación para que sus tiempos coincidan, especialmente si se trata de una producción a gran escala, puede ser un verdadero desafío logístico. A esto se suma la cuestión de los guiones y los roles. Para que un reencuentro sea exitoso, el proyecto debe ser de alta calidad, con una historia que esté a la altura de sus talentos y de las expectativas del público.
No se trata solo de juntarlos, sino de ofrecerles un vehículo que realmente les permita brillar y mantener la frescura de su conexión. Y por supuesto, está la cuestión de la percepción pública. A veces, la nostalgia puede jugar en contra. Si un nuevo proyecto no alcanza las expectativas, podría incluso empañar el recuerdo que tenemos de su colaboración anterior. Por eso, la decisión de un reencuentro, tanto para ellos como para los productores, tendría que ser estratégica y calculada. No se trataría solo de un sí impulsivo, sino de encontrar el proyecto perfecto, el momento adecuado, y la historia que realmente merezca ser contada por esta icónica pareja. Pero, ¿qué tipo de proyecto podría ser este? Las opciones son muchas. Podría ser una serie dramática, explorando las profundidades del amor y la vida, con diálogos potentes y personajes con mucho que ofrecer. O quizás una comedia romántica con un giro moderno, que juegue con sus personalidades y nos haga reír y suspirar a partes iguales. Incluso, quién sabe, podrían explorar un género completamente nuevo, sorprendiéndonos a todos. Lo importante es que la historia tenga sustancia, que haya una conexión real entre los personajes que ellos interpreten, y que les permita mostrar la evolución de su talento. Hemos visto rumores, especulaciones y destellos de esperanza en entrevistas. A veces, uno de ellos ha mencionado con cariño su tiempo trabajando juntos, o ha expresado que no descarta un futuro reencuentro. Estas son las pequeñas migas de pan que los fans recogemos con entusiasmo, alimentando la esperanza de que algún día, la magia vuelva a ocurrir. La industria del entretenimiento a menudo se basa en el qué pasaría si, y la combinación de Can Yaman y de Method Demir es un qué pasaría si, que tiene el potencial de romper récords. Piensen en el impacto global que tendría. Ambos tienen una base de seguidores masiva en Turquía, pero también en España, Italia, Latinoamérica, y en muchos otros países donde las telenovelas y series turcas han conquistado corazones. Un proyecto conjunto de esta magnitud sería un evento mediático de primer orden, atrayendo la atención de los medios internacionales y consolidando aún más su estatus como superestrellas globales. Además, debemos considerar su desarrollo individual. Can ha explorado el mercado internacional, Demet se ha consolidado como una figura central en la industria turca. Un reencuentro ahora no sería una repetición de un éxito pasado, sino una nueva colaboración entre dos artistas maduros, con una trayectoria sólida y una visión ampliada. Esto podría significar historias más complejas, personajes más profundos y una química que, lejos de apagarse, podría haber evolucionado a nuevas y emocionantes alturas. Las plataformas de streaming también juegan un papel importante en todo esto. Con la creciente popularidad de las producciones turcas en plataformas como Netflix, Amazon Prime Video o Disney, las posibilidades de financiar y distribuir un proyecto ambicioso son mayores que nunca. Una serie de alta calidad protagonizada por Can y Demet podría ser la joya de la corona para cualquier plataforma, atrayendo a millones de suscriptores. Y aquí es donde entra nuestra imaginación como fans. ¿Cómo nos gustaría verlos? ¿En un entorno exótico? ¿Como rivales que se enamoran? ¿O quizás como almas gemelas que luchan contra las adversidades? Las posibilidades son infinitas. Lo que sí es seguro es que si llegan a unirse de nuevo en un proyecto, la expectación será altísima, y estarán bajo un escrutinio considerable. Pero, ¿no es esa la emoción del espectáculo? El riesgo, la posibilidad de algo verdaderamente épico. Por ahora, lo único que podemos hacer es seguir apoyando sus carreras individuales, disfrutar de sus respectivos trabajos y mantener viva la esperanza. El futuro es incierto, pero en el mundo del entretenimiento, nunca se sabe qué sorpresas nos deparará. La pasión de los fans, el talento indiscutible de Can Yaman y de Method Demir, y la constante búsqueda de nuevas historias por parte de la industria, son ingredientes que hacen que la posibilidad de un reencuentro no solo sea un sueño, sino una eventualidad que podría ocurrir. Solo el tiempo dirá si nuestros deseos se harán realidad, pero hasta entonces seguiremos atentos con el corazón lleno de ilusión. Y así, mis queridos espectadores, hemos llegado al final de nuestro análisis sobre el futuro profesional de Can Yaman y de Method Demir. Hemos explorado la magia de su colaboración pasada, los factores que podrían propiciar un reencuentro, los desafíos que podrían surgir, y las emocionantes posibilidades que se abren ante nosotros. Lo que está claro es que la química entre ellos es innegable, y el deseo de verlos juntos de nuevo es un sentimiento compartido por millones de fans en todo el mundo. Si bien el futuro es incierto, la esperanza y la especulación solo aumentan la emoción de lo que podría ser.
Ha sido un placer desgranar este tema con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que volveremos a ver a Khan y Demet juntos? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría que hicieran? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si este vídeo les ha parecido interesante, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de estas estrellas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura. Hasta pronto.